Bienvenidos a una cápsula más de Estructura Socioeconómica de México. Ya me conocen, Gonzalo Echanis, y el día de hoy vamos a ver a Tata Cárdenas, el señor presidente Lázaro Cárdenas. Bien, este presidente va a gobernar entre 1934 y 1940. Exacto, se preguntan bien. No que la Constitución de 1917 establecía que los periodos presidenciales eran de 4 años. Lázaro Cárdenas modifica la Constitución, la reforma, y ahora pasan a ser los periodos presidenciales a ser sexenios, es decir, periodos de 6 años. Y esta misma ley se aplica a su propio periodo presidencial, por lo cual él va a ser el primer sexenio. Bien, ahora vamos a entrar en qué instituciones y qué aportaciones da el señor Lázaro Cárdenas a México como país. Número 1, aplica el presidencialismo. Como en el video pasado les expliqué, antes de Lázaro Cárdenas, el señor Plutarco Elías Calles había dominado la escena política y, de hecho, manipulado, influenciado y moviendo los hilos de la política nacional. De hecho, se dice que el maximato de 1928 al 1934, él no era presidente de la República de facto, pero sí detrás de los presidentes. Entonces, recuerden que cuando llega Lázaro Cárdenas, él cambia esto, ¿sí? Exilia a Plutarco Elías Calles, es decir, lo corre del país. Y es a partir de Lázaro Cárdenas que ahora la figura importante del gobierno va a ser el presidente de la República. Por eso, él empieza una política, una costumbre, mejor dicho, una costumbre en donde el presidente es quien dice, quien decide, quien impone, quien elige, ¿sí? Y quien mueve todos los hilos de las decisiones en el país, de la política. Una vez que se termine su sexenio, ahora el nuevo presidente es el mandamás. Y así esta bonita tradición se va a aplicar hasta el 2000, cuando el PRI pierde las elecciones por primera vez en su historia. Ahora, ya que dejamos claro el presidencialismo que inicia con Lázaro Cárdenas, vamos a ver qué es lo que hace durante su gobierno el señor Lázaro Cárdenas. Bien, número 1, y lo que más se le agradece al señor Lázaro Cárdenas es que pone en práctica la Constitución de 1917. Hasta él, lo que pasaba realmente con la Constitución política del 17 es de que sí, Venustiano Carranza la publicó, pero de ahí a aplicarla como tal, pues la verdad es de que no se había aplicado. Es decir, esos bonitos artículos del 27 constitucional que decía la tierra es de quien la trabaja, la verdad es de que Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles habían empezado ya a distribuir las tierras, pero realmente quien las empieza a distribuir ya cabalmente es Lázaro Cárdenas. Un ejemplo, digamos que del 100% de las tierras, ¿sí?, que decían que tenían que ser repartidas a los campesinos, a los ejidatarios, la verdad es de que en el 17 empezó esto, ¿sí? La verdad es de que Álvaro Obregón empezó a distribuirlas, pero si acaso distribuyó y favoreció a un 5%. Plutarco Elías Calles distribuyó otro 10%. ¿Sí? Los del maximato continuaron distribuyendo las tierras, pero en un otro 6%. El resto, digamos, Lázaro Cárdenas lo que hace es que
distribuye las tierras, pero ahora en un 50%, es decir, él es quien realmente empieza la distribución masiva de parcelas, de hectáreas de tierra a campesinos, a pueblos ejidatarios para que empiecen a vivir de sus tierras. De ahí es que su apodo de Tata Cárdenas o Abuelito Cárdenas o Papá Cárdenas se le es atribuido. ¿Por qué? Porque él empieza a aplicar realmente la Constitución, él empieza a proteger a su pueblo. ¿Qué política estaría aplicando aquí? El mercantilismo, es decir, un estado de bienestar. Él va a ser de hecho, él va a ser el presidente que gracias a él México va económicamente a crecer. ¿Por qué? Porque va a poner las bases del estado de bienestar, también conocido también como una política mercantilista o el paternalismo. Como ya lo hemos visto en otras clases, ¿en qué consisten esas políticas económicas? En que el Estado protege a su nación, protege a sus empresas, motiva que se generen empresas nacionales, bloqueando ¿qué? Bloqueando la frontera, es decir, que entren productos extranjeros. No, eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque quiero que mis empresas mexicanas, mis productores mexicanos vendan y así crezca la economía mexicana. Entonces, él va a ser el presidente que va a motivar a la aplicación de esas políticas. Él comienza a aplicar esas políticas y, de hecho, este es un presidente tan importante que fundamentó, que puso las bases para que de 1940 a 1970 se viva lo que es conocido como el milagro mexicano. El periodo de tiempo de 30 años en donde el México se vivió en una economía en donde la riqueza se distribuía apropiadamente, hubo una gran industrialización, hubo realmente un crecimiento de la economía, tanto la macroeconomía como la microeconomía. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a desarrollarse infinidad de empresas mexicanas y que esas empresas mexicanas estaban creciendo y estaban dando empleo a mexicanos, y por eso también mexicanos también tenían un ingreso, un PIB, un ingreso que les satisfacía para sus necesidades. Es decir, empieza también a surgir la clase media. Ya no solamente hay ricos, ricos, ricos o pobres, pobres, pobres. Aquí con Lázaro Cárdenas ya hay ricos, ricos, clase media y alguna pobreza, pero ya no como se vivía con Porfirio Díaz. Entonces aquí la economía de México va a la alza. Y esto entonces va a ser gracias a quién? A Lázaro Cárdenas, que empieza a aplicar esta política económica mercantilista del estado de bienestar, cerrar fronteras, etcétera. Aparte también que se va a ver beneficiado, vean los años, se va a ver beneficiado Lázaro Cárdenas por la Segunda Guerra Mundial, y también el que va a seguir después de él, el presidente, también se va a beneficiar muchísimo de la Segunda Guerra Mundial, también por lo cual sus políticas mercantilistas van a ayudarle mucho a México para que se desarrolle económica, industrial y socialmente. Bien, ahora, aportaciones que hizo el señor Lázaro Cárdenas en cuanto a lo económico. Bueno, aparte de que distribuye ya las tierras a campesinos para que las empiecen a trabajar y empiecen a crear su propia riqueza, ejemplo de una política del estado de bienestar o paternalista, repartir ya las tierras, ¿sí? Va a ser la expropiación petrolera, Pemex. Recuerden que pues la Constitución decía que toda tierra
todo mar es mexicano, todo aire y todo lo que hay en el subsuelo. El artículo 27 dice que es propiedad de México y que se le puede distribuir a los campesinos y que solamente mexicanos pueden ser dueños de tierra mexicana. Eso es lo que dice el artículo 27. Sin embargo, a pesar de que la Constitución se haya publicado en 1917, hasta 1938 todavía existían en el país muchas petroleras extranjeras, es decir, muchas compañías petroleras que eran dueños de toda una extensión territorial de donde extraían el petróleo y se lo llevaban. Sí le pagaban a México, como lo que hizo, recuerden, esto lo inició Porfirio Díaz, atrajo capital extranjero, atrajo petroleras para que sacaran el petróleo que tenía México, porque en esos tiempos México no era capaz de sacar ese petróleo ni de venderlo. Entonces, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Trajo petroleras extranjeras para que explotaran ese petróleo que México tenía. Sin embargo, ya Lázaro Cárdenas dijo, basta. ¿Por qué estamos enriqueciendo a petroleras extranjeras cuando el petróleo, según la Constitución del 17, es nuestro, es de los mexicanos? Así que inicia un plan para que México fuera el dueño de su petróleo y, es más, no solamente que fuera dueño de su petróleo, sino que también supiese cómo aprovecharlo, cómo extraerlo y cómo venderlo, cómo beneficiarse de él y eliminar a las empresas extranjeras petroleras. Así que en 1936 creó el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Para qué una universidad? Ah, bueno, no cualquier universidad. Ya teníamos una universidad, la UNAM, ¿sí? Pero esta universidad, la UNAM, se encargaba principalmente de licenciaturas, de humanidades, no sé, de doctores, de la creación de doctores, de enfermeras, de licenciados, de abogados, sí, que son muy necesarios. Pero Lázaro Cárdenas en este momento necesita ingenieros. Y por eso es de que va a crear el Instituto Politécnico de muchas técnicas nacional. ¿Para qué? Esta universidad nace con el objetivo de crear los ingenieros, principalmente ingenieros petroquímicos, que el país necesitará en un futuro. Así que nace el Instituto Politécnico para crear los ingenieros que México necesita. Y ahora, 2 años después, ya que tenemos capacitación técnica en cuanto a petróleo, Lázaro Cárdenas va a hacer la expropiación petrolera. El 17 de marzo de 1968, él declara que el petróleo, como la tierra, es de México. Así que solamente le compete al gobierno de México aprovecharse del petróleo. Así que, mediante esta ley, le quita el petróleo a las extranjeras, expulsa a los petróleos extranjeros, a las compañías petroleras extranjeras, les quita también toda su maquinaria, todo lo que habían construido aquí, toda su maquinaria, todo lo que ellos tenían aquí en México, todo el territorio también que ellos habían comprado y que se consideraban esas petroleras como dueñas, lo expropia Lázaro Cárdenas para el gobierno de México y ahora va a ser México quien explote, quien se beneficie de su petróleo y crea entonces en 1938 Petróleos Mexicanos, la institución que se va a encargar de tanto buscar donde hay petróleo, extraer el petróleo y comercializarlo. Y ahora ya las ganancias del petróleo ya no van a ser para una empresa privada o extranjera, sino ahora va a ser en beneficio de México. Así que esto es algo sumamente importante y que están ligados. Ahora, en cuanto a lo social, recordemos que seguimos en el proceso de institucionalización, de crear sindicatos, crear partidos, crear organizaciones que se encarguen de digamos, de aglutinar a todos los campesinos,
a todos los políticos para que sea más fácil su control y pacificar el país. Entonces, bueno, con este objetivo de la institucionalización, en lo social, Lázaro Cárdenas va a fomentar mucho el que se cree la CTM y la CNC. Estos dos organismos son como sindicatos que van a trabajar para los trabajadores de México y para los campesinos de México. Entonces, esas organizaciones son creadas para que, igual que la CROM con Álvaro Obregón, igual que las otras instituciones que se habían creado antes de Lázaro Cárdenas, tienen por objetivo el ser una organización en donde todos los trabajadores, todos los campesinos estén ahí enlistados o dentro de esa organización y que también sea más fácil controlarlos. Ya saben el dicho de Álvaro Obregón, nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos. Así que Lázaro Cárdenas ayuda a crear estas grandes corporaciones para que sea mucho más fácil controlarlos. Y aquí es lo que vamos a ver en toda la historia de México. Estas organizaciones como la CTM, la CNC, cualquier sindicato como el de teléfonos, como el de petróleos mexicanos, cualquier sindicato, pues sí, se supone que esas organizaciones son creadas para defender los derechos de sus trabajadores, de los que pertenecen a este grupo. Si son campesinos, para proteger los derechos de los campesinos. Si son telefonistas, para defender los derechos de los telefonistas. Si trabajan para Pemex, para defender a los trabajadores de Pemex. Sí, es cierto. Se supone que los sindicatos se crean para defender los derechos de sus trabajadores que están dentro de su institución. Pero también sirven para controlar a esa gente, ¿sí? Por ejemplo, vean el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, es decir, el Sindicato de Maestros. El Sindicato de Maestros tiene más o menos 2 millones de inscritos, 2 millones de miembros. Es decir, es un grupo gigantesco. Si el gobierno compra a su síndico, a su líder, por ejemplo, el Baester Gordillo, que durante muchos años fue líder de este sindicato, pues el Baester Gordillo la sobornaban los presidentes y decían, a ver, Elba, quiero que todos tus profesores voten por el PRI. Listo. Ahora, ¿sabes qué? Ahí te van otra mordida, otros 50,000 pesos. Y ahora quiero que todos tus profesores hagan una marcha en pro del gobierno. O quiero que ahora que... cualquier cosa. Entonces, los sindicatos y los organismos son organismos de fácil control. ¿Por qué? Porque esos organismos, a pesar de que tengan como la CENTE 2 millones de miembros, siempre van a tener un líder y ese líder puede ser fácilmente manipulable. Pero bueno, ok, démosle su crédito a Lázaro Cárdenas, crea la CTM y la CNC con el fin de beneficiar a los trabajadores, a los campesinos mexicanos, pero también de controlarlos. Recuerden, el proceso de institucionalización es para tener control del país y también para crear las instituciones que son necesarias en el país. Para finalizar, para que también veamos cómo Lázaro Cárdenas se deshace de todo lo que implicaba Plutarco Elías Calles, cambia de nombre el partido. Ese partido que se fundó en 1929, de hecho en el 30, como Partido Nacional Revolucionario, Lázaro Cárdenas lo va a cambiar simplemente de nombre y ahora va a ser Partido Revolucionario Mexicano. ¿Sí? Bien. Y otra cosa, bueno, fomenta muchísimo la industria. Recuerden, con esta política económica del paternalismo, del estado de bienestar, del mercantilismo. Y pues nada, esto ha sido todo. Esto fue el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Ya saben, comenten lo que gusten, pregunten si tienen alguna interrogante. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima cápsula. Bye bye.